Bien, buenos días amigos y amigas, sean bienvenidos a este webinar titulado El PEC como espacio de investigación y transformación social. Caso de estudio, Escuela Santa Filomena, Fe y Alegría. Les habla Henry Luis de la Cruz. Vamos a analizar el proyecto educativo de centro de la Escuela Santa Filomena, Fe y Alegría desde un enfoque de investigación-acción y la gestión educativa sostenible. En el día de hoy nos acompañan expertas en planificación y gestión. Dentro de ellas está Rosemary Gutiérrez, Rosa Iris Rodríguez, Irena Carrasco y Jenny Sentime. En un mundo complejo y hostil, donde los eventos emergen de manera inesperada, la educación enfrenta el desafío de preparar estudiantes para un futuro impredecible. Morín plantea que la transformación inicia con innovaciones pequeñas en espacios limitados, con el potencial de replicarse y sostenerse. Por tal motivo, estamos conscientes de la importancia del proyecto educativo del centro para lograr esas transformaciones en la sociedad. Y tenemos que pasar de un control positivista a la transformación sociocrítica. Paradigma positivista se caracteriza porque está basado en el control, en la medición, eh, buscaba predecir los datos absolutos y también los resultados. eh, Como resultado teníamos rigidez y una burocracia eh, que arropaba las instituciones. Mientras que el paradigma sociocrítico busca entender la realidad como un producto histórico-social, vincula la teoría con la práctica, de ahí la investigación-acción, y eso trae como resultado la transformación y sostenibilidad. El PET deja de ser un trámite para convertirse en un proceso de reflexión permanente que busca transformar la realidad. En ese sentido, vamos a escuchar a la experta Rosa Iris Rodríguez para que nos describa cómo ha sido el proceso evolutivo de la normativa en República Dominicana. Adelante, Rosa. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este webinar. Bueno, vamos a hablar de la evolución del proyecto educativo PEC en la República Dominicana. Este refleja un proceso normativo participativo que fortalece desde su origen hasta la actualidad, iniciando con la Ley Orgánica 2909, que fue en el 1951, que estableció la base para la planificación institucional bajo lo que es la supervisión estatal. El PEC se formaliza como un instrumento democrático ya aquí en la ley 6697 desde 1997, sustituyendo un enfoque centralizado por eh, por modelos democráticos y que involucra a lo que es la comunidad y alineando lo que son las competencias curriculares nacionales. Posteriormente se incluye dentro de este PEC lo que es la ley 136-03 y a través del Pacto Nacional de la Reforma Educativa en el 2013, buscando lo que es la protección infantil de los niños, que se encuentre ahí esa parte que tiene que ver con la protección a los menores que aprenden en los centros educativos. Y luego entonces terminamos con el Plan Horizonte 2034, que busca el ciclo de mejora continua, alineado todo a lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y las guías para elaborar lo que son los PEC en los centros educativos. También hay un autor que es Wall, que nos dice que el marco legal actual exige pasar de la operatividad inmediata a un proceso vivo de gestión estratégica.
Esto quiere decir que el PEC de los centros educativos está en constante revisión y por ende es un proceso que no se queda, es una planificación que no se queda estática, sino que está en constante actualización. Vamos a conocer algunos de los pilares de la gestión educativa para que ésta sea transformadora. El primer pilar es el liderazgo pedagógico. Toda gestión o todo gestor debe tener liderazgo pedagógico para poder guiar por el sendero a los docentes. Y este liderazgo pedagógico debe estar basado en la democracia, en la disciplina, en la toma de decisión basada en datos, según Peralta. La satisfacción laboral, que es importantísima que todo docente que trabaja en un centro educativo tenga, por lo menos en la medida de lo posible, satisfacción laboral, ya que este es el motor de la calidad educativa en los centros educativos. Una cultura investigativa. Realmente necesitamos tener una cultura investigativa en los centros educativos de la República Dominicana, no solo en el nuestro, porque esa cultura investigativa nos permite adquirir competencia y pasar de ser un espectador del conocimiento a crear ese conocimiento. Y tenemos la parte de la inclusión y la justicia social, que es eh, un punto focal para lo que es la transformación del contexto y que haya esa igualdad que necesitan tanto nuestros niños y niñas en los centros educativos. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Entonces, quisiera que Rosemary Gutiérrez nos hable un poquito de cómo el factor humano, específicamente la satisfacción laboral, es importante en la implementación del proyecto educativo de centro. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, ciertamente, el factor humano es importante en la gestión educativa. Y concretamente hablamos de la satisfacción laboral como estrategia que nos permitirá, pues, colaborar y nos permitirá que el docente, quien tiene una alta demanda emocional y psicológica, según Huxing, en 2022, pues existe un vínculo directo con lo que tiene que ver la satisfacción laboral. Un docente que se siente verdaderamente satisfecho en su espacio de trabajo será un docente que va a promover prácticas pedagógicas innovadoras, creativas. Por lo tanto, esto va a repercutir en la enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Es una persona que tiene un alto compromiso con la calidad educativa y pues a nivel de lo contrario, pues un docente insatisfecho puede causar lo que son conflictos, un bajo desempeño en su labor. Y es importante saber que un director transformador va creando esos ambientes democráticos, ambientes que cuidan el entorno para poder sostener o tener en el centro educativo una salud emocional que ayuda en su realización de su labor diaria. Esto pues según la UNESCO 2025. Concretamente, trabajamos con el estudio de caso de la Escuela Santa Filomena en un contexto de vulnerabilidad muy significativo, por lo que existen cambios concretos donde el docente ha de estar pues pendiente para poder aplicar las estrategias que le permitan desarrollar su trabajo de manera eficiente. Lo vamos a realizar bajo un enfoque pues y un método concreto y buscamos pues la comprensión profunda de esta realidad para poder transformarla en esta institución donde se busca crear una práctica transformadora aún con un contexto vulnerable, pero que exige
cambios concretos. Gracias, Rosemary. Me gustaría que nuestra experta Jenny Sentime nos detalle brevemente las fases de implementación del PET en la Escuela Santa Filomena Fe y Alegría. Y bien, muy buenos días. Estaremos hablando sobre la fase implementada del Centro Santa Filomena Fe y Alegría. En este caso tenemos 4 fases en las que se trabajó. La primera fase tiene que ver con la reflexión organizativa, es decir, en el proyecto educativo de centro de la Escuela Santa Filomena Fe y Alegría, se tomó en consideración la asamblea de padres y líderes comunitarios. Es decir, en esa primera fase se hizo un análisis FODA participativo, en donde participaron todos los miembros de la comunidad educativa. Fue un trabajo organizado. Una vez realizado lo que es el análisis FODA, donde vemos la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y amenazas del Centro Educativo Santa Filomena Fe y Alegría, pues entonces se hizo una recolección de esos datos encontrados y fueron priorizados por necesidades. Las que tuvieron las necesidades más básicas, es decir, en orden para colocarlo, trabajarlo desde el proyecto educativo de centro. La parte de la construcción de los componentes es donde se trabaja lo que es la identidad del centro educativo, la visión, misión, que tienen que estar alineados con el SIGMAP y el Plan Horizonte. Es bueno destacarle que el SIGMAP es una herramienta en donde se tiene desde el ministerio para dar seguimiento en tiempo real al seguimiento y los avances del proceso educativo. Y el Plan Horizonte es donde están las metas de manera macro de lo que nuestro país, el sistema, pretende al 2034 en cuanto a la mejora y la calidad educativa. Y ya en la fase 4 vemos la parte que tiene que ver con la ejecución y evaluación, es decir, ya una vez planificada nuestro proyecto educativo, entonces se somete a una aprobación por la Junta, donde se visualiza cómo están organizados cada uno de los puntos ahí tratados. Y una vez revisada, pues entonces se comenzó a aplicar. Y cabe destacar también decirle que ese proyecto es revisado cada trimestral, es decir, cada 3 meses. Gracias. Gracias, Jenny, por esa importante aclaración que nos hace y esa descripción de las fases del PET. Entonces, Irena, muy puntualmente, ¿nos puede decir la innovación, cómo se refleja en el proyecto educativo de centro de la Escuela Santa Filomena Fe y Alegría? Muy buenos días. Pues sí, mi querido Henry, como innovación en el PEC, se puede ver la vinculación con las tesis doctorales para una gestión sostenible de cada uno de nosotros, porque permite la mitigación de barreras, es decir, supera la distancia de las desigualdades, están las competencias blandas que se pueden desarrollar, fomenta una comunicación asertiva, emocional, está la resiliencia, porque prepara el PEC para crisis, alineado, como bien usted decía, y los demás compañeros, a esta ley de educación que es la que nos rige. Y bueno, las evidencias, que son herramientas cualitativas para ese pre y ese post eh, puesto en práctica o el desarrollo, ¿verdad?, del PEC. Ahora me gustaría enseñarle, mi querido Henry y mis compañeros, una ruta analítica del PEC. O sea, esta normativa de la normativa a la transformación. Eh, Esta rúbrica que vamos a ver ahora, esta ruta, se estructura en 2 dimensiones
fundamentales, que son la gestión y el liderazgo, y ese impacto pedagógico. De entrada tenemos la realidad social, como bien decíamos, esa parte hostil, este marco legal, este diagnóstico FODA que se lleva a cabo. Está la parte del proceso, que ya viene siendo el liderazgo y la investigación. Y entonces tenemos la salida, que son las comunidades de aprendizaje, la calidad y la resiliencia para evaluar esa transformación a la que queremos llegar. Entonces, tenemos aquí nuestra rúbrica de evaluación para poder ver, ¿verdad? O monitorear, acompañar nuestro PEC y si se está llevando a cabo todo este proceso. Tenemos en los criterios, tenemos la participación comunitaria, el liderazgo distribuido, el clima y satisfacción. En esta primera parte, vamos a ver cómo hay un nivel bajo y un nivel alto. Y de acuerdo a si es solo el equipo directivo que está participando, si ya en el nivel más alto, si realmente la comunidad educativa está cumpliendo con la función dentro del mismo, en el liderazgo, si es solamente una parte, si es todo el mundo que está, todos los participantes que están ahí. Entonces, roles rotativos, toma de decisiones basadas en datos y evidencia, que es el nivel alto y es el que, al cual queremos llegar. Entonces, en el clima y la satisfacción, pues bueno, la alta conflictibilidad, la rotación en el nivel bajo y ya en el alto, un ambiente democrático, la comunicación y la alta satisfacción del docente. De igual forma, tenemos la competencia investigativa, la alineación a la normativa y sostenibilidad. Se busca, ¿verdad?, que haya por lo menos en un espacio como bien decía nuestra compañera Jenny, trimestral que se va evaluando, pues que ya aunque sea en el segundo trimestre, pues nosotros podamos ya estar en el alto para que pueda ser fomentado y pueda ser desarrollado ese proceso del PEC. En síntesis, ¿qué queremos dejar dicho? Bueno, que esta rúbrica permite distinguir un PEC que permanece archivado a uno que como herramienta viva el liderazgo, que se pueda dar la participación, que se pueda dar la investigación y entonces así tenemos nuestra transformación social. El verdadero desafío de este documento no radica solamente en la elaboración como tal, sino más bien en implementarlo, en evaluarlo y sostenerlo para que sea el motor de nuestra investigación, de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias, Irena, y a todos los que han intervenido. Los resultados y sostenibilidad en función de lo que se ha planteado en este webinar es que debemos estar enmarcados o tomar como referente los indicadores del CIMAT, alineación de la asistencia interna, asistencia y eficiencia interna, puntuaciones superiores a 80, y que se lleven a cabo todos los procesos en los diferentes ámbitos de la gestión. También la cultura organizacional, establecimiento de asambleas bimestrales y una revisión constante del proyecto educativo de centro. Y la documentación, hay que llevar a cabo un proceso de sistematización que nos permita recoger todas las incidencias del proyecto educativo de centro para llevarlo a cabo. Y también las guías digitales e impresas para la satisfacción y ver cómo transferir y replicar la experiencia. Finalmente, el PET debe de ser un documento formal que convierta en una herramienta viva de mejora institucional. Y para esto tenemos que tomar en cuenta el liderazgo pedagógico, la investigación-acción y la cohesión social y resiliencia. Muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar.